¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, dependiendo del momento en que hayan decidido tomar su clase. Nuevamente estamos aquí en su clase de Estrategias Internacionales de Mercadotecnia y hoy vamos a la clase 4 que se llama El entorno global de las empresas. Vamos a comenzar. El día de hoy, lo primero que vamos a ver son las prácticas de mercadotecnia global. Como recordamos, en las clases anteriores estuvimos viendo toda la parte de conceptos referente a la parte de marketing global, que era el marketing global, cómo se manejaba y algunas otras cosas. Hoy nos vamos a adentrar ya a una práctica de mercadotecnia global. Vamos a comenzar. Primero, ¿qué es el marketing global? Bueno, como todos sabemos, hoy las empresas están en una lucha importante de los mercados. La competencia se está intensificando y pocas industrias están a salvo de una competencia extranjera. Entonces, prácticamente en nuestro país y en todo el mundo hay compañías que quieren penetrar los mercados, que quieren aprovechar todo el mercado que existe, la gente, el dinero, y obviamente cuando empezamos a abrir, como ya lo vimos en clases anteriores, cuando empezamos a expandir nuestro mercado, pues obviamente podemos empezar a disminuir costos, ¿no? Entonces, bueno, pues para competir, estas empresas están mejorando continuamente los productos, expandiéndose a mercados extranjeros y convirtiéndose en empresas globales. Como lo comentamos, una empresa global es aquella compañía que ya tiene una presencia en una gran parte de los países de todo el mundo, no solamente uno o dos países, sino ya en muchas partes de los países. Entonces, las empresas globales enfrentan varios problemas importantes. Fíjense, primero el tipo de cambio variable, ¿no? Entendamos que una compañía de orden global pues tiene operaciones en Asia, tiene operaciones en África, tiene operaciones en Europa, tiene operaciones en América del Norte y en América del Sur. Bueno, cada uno de estos grandes bloques continentales, pues, tiene sus propias problemáticas, ¿no? Entendemos, por ejemplo, lo que ha estado pasando en Europa, hoy con toda la parte de lo que ha estado pasando en Grecia o en España, en donde hoy, bueno, pues, la dinámica de la crisis ha hecho que los tipos de cambio sean muy diferentes a la parte de lo que se está comportando, por ejemplo, en Asia, ¿no? En donde a pesar de todo lo que está pasando en Asia, bueno, pues hay superávits importantes y esto han hecho que los tipos de cambio también cambien. Entonces, una parte muy importante, no debemos de perder, uno de los problemas importantes al que nos vamos a enfrentar es el tipo de cambio. Entonces, vamos a ver que de repente un producto de orden global que yo tengo en México tiene una diferencia muy importante en costo y en precio en otro lugar del mundo. Entonces, llevar este producto, si yo mi producción la hago en un país, pues va a tener un cambio diferente, un tipo de cambio diferente. Entonces, tenemos que verificar y analizar si realmente vale la pena estar en ese lugar. Bueno, entonces la primera parte es el tipo de cambio. La segunda, los gobiernos inestables. Nosotros podemos entrar a trabajar en una compañía, en un país, y de repente ese país puede empezar a cambiar las reglas. Y cuando empieza a cambiar las reglas, entonces puede encarecer el producto, puede hacer mucho más difícil que nosotros podamos seguir exportando el producto o teniendo la licencia de producción ahí. Y eso puede hacer que nuestros productos ya no se puedan vender como nosotros queremos que se vendan, ¿no? De una manera continua, rápida, bien. Entonces es un problema importante, ¿no? Cuando tenemos un gobierno inestable, prácticamente toda la infraestructura que está detrás de ellos, pues nos puede llevar a aumentar los costos, ¿no? A tener una incertidumbre. Y entonces la inversión puede llegar a tener un pequeño problema. El siguiente problema, los aranceles proteccionistas y barreras comerciales. Y ya habíamos hablado en clases anteriores de esto, ¿no? Que de repente muchos países, por defender a sus propias industrias, lo que hacen es empezar a elevar impuestos, ¿no? Caso muy concreto, lo estamos viendo hoy en Venezuela,
en donde, bueno, pues el efecto en donde ellos quieren proteger sus industrias ha hecho esto. Argentina también lo está haciendo hoy, tratando de proteger todo lo que es su planta de trabajo interna, sus propias empresas, pero bueno, a costa pues de ir aumentando estos aranceles, en donde pues nos hace ya muy difícil que podamos penetrar ese tipo de mercados, o que nuestro producto en ese tipo de mercados tenga un costo muy grande. Entonces ahí también tenemos que tener muy fijos los ojos para ver cuál va a ser la estrategia que vamos a tener. Y por último, la corrupción, ¿no? Lo estamos viendo también en muchos países. De repente, para que podamos operar, nos están pidiendo prácticamente que estemos pagando constantemente trámites, permisos, ¿no? Y eso al final del día no hace un negocio sano, y ya vamos a ver un poco más adelante la parte ética del negocio. Entonces, pues por eso es importante que sepamos que esto son algunos de los problemas, pero el más importante de todos estos problemas es lo que nosotros entendemos como la adaptación a lo que ya sabemos que son nuestras 4Ps. ¿Cómo vamos a adaptar nuestro producto en un orden global para tener una adaptación en cuanto a precio, en cuanto a plaza, en cuanto a promoción, en cuanto al mismo producto, todas las conformidades, envase, empaque, embalaje y etiqueta, y en cuanto al servicio, su garantía, su calidad, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí es importante ver hasta dónde nosotros podemos adaptar el producto. Entonces, esto es la primera parte importante que tenemos que ver. Y bueno, esta adaptación requerida, como ustedes lo pueden ver ahí en sus pantallas, pues depende de un marco en donde tenemos diferentes caras, costumbres, elementos, ¿no? Y para poder adaptarlo, pues vamos a tener que tomar decisiones. Entonces, ahí estamos viendo un cuadro de cómo vamos a empezar a tomar nuestras decisiones. La primera es, tenemos que estudiar nuestro entorno global, para que nosotros podamos saber que un producto que yo puedo producir en un país pueda estar adaptado al promedio de las costumbres, elementos culturales, gustos, preferencias, modos de uso en todo el mundo. O sea, un producto que yo conozco aquí en nuestro país, tal vez en otro país tenga otro tipo de conformidad, es decir, no sea el mismo en términos del envase, del empaque. Entonces es importante estudiar ese entorno, porque yo voy a tener que empezar a adaptar el producto para que ese producto pueda ser, digámoslo así, el promedio del gusto en todos lados, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es, el día de ayer, por ejemplo, que yo estaba conviviendo con gente de la Embajada de Francia, ellos se quejaban de que compraron fruta en México y que cuando terminaron de comprar la fruta en un puesto de frutas, lo primero que hizo el tipo que les estaba vendiendo las frutas es ponerle sal y echarle chile y limón, ¿no? Y entonces él decía, oye, es que es increíble cómo los mexicanos condimentan sus alimentos, y pues a nosotros nos enojó porque nosotros no comemos la fruta condimentada. Entonces, ese es un aspecto importante. Yo lo pongo nada más para que veamos este pequeño ejemplo, cómo puede traducirse en un disgusto. Ellos estaban enojados porque ellos no comen así. Y ahora, platicando con otros amigos que fueron a Inglaterra, ellos decían, pues en Inglaterra lo que más extrañamos es en la parte de la comida, pues es precisamente que no le ponen especias. La comida es muy desabrida. Entonces, si tomamos esa parte como el gusto sobre un producto, imagínense que yo tengo un producto que voy a vender en cerca de 200 países o en más de 100 países en el mundo. ¿Cuál es el gusto en cada uno de los países y cuál debe ser el promedio, digámoslo así, del taste del mismo producto en cada región? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos ir para que tenga la misma calidad,
y el producto tal cual lo consumo en Nicaragua sea el mismo que consumimos en Suecia y sea el mismo que se consume en la India. O sea, casi tendríamos que llegar a ese tipo de cuestiones. Entonces, por eso la segunda parte es, tendremos que decidir si nos tenemos que internacionalizar y hasta dónde, en qué lugares, ¿no? A qué mercados ingresar y después cómo vamos a ingresar, es decir, qué características debe tener mi producto, o si yo decido poner el producto tal vez en manos de un licenciatario, ¿no? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, damos el término del negocio de la cerveza. Si yo quiero, por ejemplo, vender cerveza en Japón y quiero llevarme una empresa cervecera a Japón, pues debo estar consciente que el costo de transportación, si esa cerveza la voy a transportar en botella de vidrio, el peso específico de la botella de vidrio hace que aumente mi costo de traslado del producto. Luego entonces, cuando llegue allá, pues no puedo venderla al mismo precio al que yo estoy acostumbrado a venderla acá. Es un pequeño ejemplo, ¿no? Ahora, eso es por la parte de la conformidad del producto. Pero si hablamos en la primera fase de la clase, les hablaba de los costos, ¿no? Y de los aranceles y la falta y a veces de la falta un poco de gobierno. Yo lo que puedo hacer, la otra estrategia es, pues, compramos un tonel de cerveza y ese tonel de cerveza es el que transportamos y envasamos en el país. Si bien eso me reduce el costo, pues yo debo saber en ese país si pueden ellos producirlo con la calidad con la que se requiere para ese lugar, porque al final del día debe dar marca. Entonces es importante por eso aquí decidir cómo lo voy a ingresar, en botella de vidrio, que puede ser costoso, o en toneles para que lo podamos embotellar allá, con sus bemoles, ¿no? Por un lado voy a tener, si lo decido hacer con la botella de vidrio, sé que va a ser más costoso, pero viene embotellado de origen. Y si yo decido enviar el tonel, pues tal vez va a ser mucho más barato, porque el embotellamiento lo voy a hacer allá. Sin embargo, yo voy a tener que supervisar que la parte del embotellamiento sea con una norma de calidad específica para ese país, pero además eso pues tengo que yo que asegurarme que el producto también quede bien conformado. Puede ser más barato, pero va a perder la calidad de que esté embotellado de origen, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros que pensar cómo lo vamos a poner, ¿no? Otro ejemplo muy sencillo incluso lo tenemos nosotros en los incluso en el papel de baño. Fíjense qué chistoso. Kimberly-Clark, por ejemplo, en el mundo, Kimberly-Clark tiene diferentes tipos de grosor y de tamaño de papel de baño. Fíjense qué interesante. En Estados Unidos, por ejemplo, el grosor de las hojas de papel de baño es mayor y la amplitud también. Entonces, ahí la adaptabilidad del producto a cada mercado, como Kimberly-Clark, pues nosotros tendríamos que empezar a adaptar los productos para cada mercado. Y si todo lo vamos a producir en una planta, específicamente, pues la planta me tendría que dar una coordinación importante de cuánto tengo que producir de cada tipo de producto, en este caso de cada tipo de papel de baño. Entonces, cuando se vende en la tienda, también cambia, porque en Estados Unidos es muy clásico que no venden como nosotros tal vez hemos visto en muchos Oxxos aquí en México, ¿no? Que son bolsitas muy pequeñas de 4 o de 8 rollitos, ¿no? Allá, si no vendes de 48 o de 60 rollos, pues estás fuera del mercado, porque la gente no es un producto que compra una vez casi para el semestre. Entonces, tenemos también que ver cómo es el comportamiento, la cultura, ¿no? De la gente un poco. Entonces, por eso también tenemos que decidir cómo vamos a ingresar, en qué presentación, en qué tamaño, ¿sí? En qué tipo de ingredientes, cómo lo vamos a hacer, ¿no? O si lo vamos a hacer a través de un tercero. Y después definir un programa de marketing global en donde digamos, bueno, pues ahora sí,
ya sé cómo voy a operar el producto, si lo voy a fabricar aquí, lo voy a fabricar allá, si lo voy a llevar de un lado, lo voy a llevar de otro, pero también cómo voy a hacer su marketing. Y esto es súper interesante porque, por ejemplo, compañías como Pepsi tienen tal vez un muy buen presupuesto, hacer una compañía global tiene un buen presupuesto para contratar si quieren contratar a Madonna, para tener a Madonna en sus comerciales, bueno, pues al final del día pueden repartir la inversión que hacen en ese comercial de televisión en los 200 países donde tienen presencia, lo que hace que el costo por cada uno de los comerciales sea menor, ¿no? O sea, se pueda hacer repartido entre todos. Pero entonces hablaríamos de una campaña de mercadotecnia y de promoción global, o sea, toda tu publicidad de orden global. Aquí lo interesante es saber, ¿realmente a Madonna les gusta a los 200 países a los que voy a ir? ¿No? ¿O cómo esperaría yo hacer ese marketing granular? Porque también la otra estrategia puede ser, pues que cada país lo haga con sus costumbres y con su modo, pero eso puede hacer que mi publicidad sea mucho más costosa y mucho más difícil de poder supervisar desde la cúspide de la organización. Entonces es importante por eso hoy también definir cómo va a ser el programa de marketing y definir la organización, cómo va a ser toda la organización, ¿no? Hay empresas globales que deciden, bueno, pues contratemos una agencia de publicidad de orden global, ¿no? Para que nos ponemos de acuerdo con 200 agencias pequeñas en todo el mundo. Tomemos una agencia de orden global y le paguemos a esta agencia de orden global y de esa manera vamos a tener la garantía de que la calidad de la publicidad va a ser la misma prácticamente en todos los países, ¿no? Y habrá otros que digan, pero pues tal vez sale muy caro contratarla de esta manera y entonces mejor vamos a armar un manual muy documentado de cuál es la calidad que necesitamos y vamos a exigirle a las pequeñas agencias que se apeguen a eso. Entonces, bueno, pues hay maneras de organizarse, pero aquí son decisiones que hay que tomar, por eso es importante ver cómo vamos a decidir, cómo nos vamos a adaptar. Entonces, ya les platiqué un poco de toda esta parte de la adaptación, como lo que tenemos que hacer es estudiar el mercado, decidir si vamos a internacionalizarnos o no, decidir qué tipo de mercados vamos a ingresar, decidir cómo vamos a ingresar a esos mercados, ¿no? Definir un programa de marketing global, ¿no? En dónde van a hacer, qué tipo de producción voy a hacer adecuadamente para cada país. Recuerden mucho el caso de lo que les comenté del papel de baño. Por ejemplo, definir la organización del marketing global, cómo lo vamos a hacer, y bueno, pues esto sería el proemio, ¿no? ¿Cómo empezaríamos a hacerlos? Ahora, pasemos a esta parte del método de negocio de esta misma parte, ¿no? ¿Cómo serían los métodos de negocio? Y bueno, aquí les estoy poniendo unos slides que ya habíamos nosotros checado en las primeras clases. Primero, recordemos el concepto de la mercadotecnia y el ámbito de actuación de la mercadotecnia, ¿no? El concepto desde la idea, cómo vamos a elaborar un producto o servicio y cómo se va a satisfacer la necesidad. Y por el otro lado, todo el ámbito de actuación de mercadotecnia. En este ámbito de actuación, bueno, pues vamos a tener cómo transformar esa idea en productos, servicios o competidores y las necesidades y clientes, ¿no? Entonces, es importante que podamos comenzar con esta parte. Y después, ver, esta también ya la habíamos visto, las semejanzas y diferencias entre la mercadotecnia y el comercio internacional. ¿Cuáles son estas semejanzas y mercado? ¿Por qué es importante verlo? Porque de aquí es donde vamos a sacar el método de negocio. ¿Qué tipo de negocio es el que nosotros está más adaptado al promedio de orden global? Es decir, con esto, por eso lo quiero reforzar, para que nosotros podamos entender si solamente queremos comerciar el producto y entonces tal vez decidimos licenciar la marca y entonces nada más dar la marca o vender una franquicia maestra y de esa manera yo ya tengo presencia global, o si no solamente voy a tener vender la franquicia maestra, voy a operar
la franquicia maestra y voy a operar los negocios en el otro lugar. Entonces, es muy importante por eso ver hasta dónde nos vamos a poner. Y aquí vamos a ver que entonces tenemos una gama bien interesante de agentes que pueden participar en todos este tipo de cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las empresas exportadoras. Es una actividad, una parte importante, porque entonces, pues nada más nos dedicaremos a la venta de productos. Entonces, yo fabrico en ciertos lugares y entonces nada más me dedico a poner un producto de un lado a otro. Recuerden el caso que habíamos comentado en clases anteriores sobre General Motors, ¿no? Recuerdan que el producto nada más ellos lo producían una serie de marcas en Brasil, y esas marcas eran las que vendían en Estados Unidos. En Estados Unidos producían otro tipo de camionetas, por ejemplo, y esas las trasladaban. Entonces, queremos nosotros, nuestro método de negocio es simplemente la exportación, nos vamos a dedicar solamente a la exportación, o el siguiente método de negocio puede ser, bueno, pues la importación, ¿no? No necesariamente el que yo tenga una empresa global se decide esto. Y un caso muy interesante es, por ejemplo, la agencia de publicidad, ¿no? La agencia de publicidad, bueno, en este caso, pues lo que decide es ver qué marcas globales existen, y una vez que tengan las marcas globales, pues les decide vender piezas publicitarias de orden global, ¿no? Entonces ellos, es muy interesante, pero entonces ellos harían lo al revés, ¿no? Ellos de alguna u otra manera pueden llegar a importar. ¿Sí me explico? Entonces, es importante verificar si nosotros queremos exportar, queremos importar, queremos tener empresas productoras en otro país, es decir, a lo mejor tal vez tener una empresa armadora en cada uno de los continentes, en donde yo pueda producir, invertir esta parte. Yo voy a tener empresas productoras, y entonces ahí en esas mismas empresas productoras tal vez voy a tener que tener las mismas materias primas en cada una para poder obtener, o yo tengo materias primas en un país determinado y tengo que lanzar esas materias primas, ¿no? El caso interesante, por ejemplo, es Nestlé, ¿no? En este caso, Nestlé como marca global, por ejemplo, cuando decide fabricar chocolate, pues es muy interesante, pero fíjense qué interesante. Nestlé es una empresa que compra chocolate en todo el mundo, y hay chocolate africano y chocolate en América Latina, y toda esa cocoa que se produce se importa a Suiza. Suiza arma, digámoslo así, el chocolate ya como en una barra bien importante, y ese es el que decide vender. Entonces ese lo exporta. Entonces importan cocoa, fabrican digamos el concentrado de chocolate, y ese es el que deciden poner ya después en cada país para que cada país haga sus propios productos, ¿no? Entonces es muy interesante porque entonces ellos sí tienen este tipo de inversiones. Existen las asociaciones comerciales e industriales. En estas asociaciones comerciales e industriales, bueno, pues al final del día también existe una manera en donde no necesariamente sea yo el que físicamente esté ahí, sino hay un tercero que es precisamente el que va a llevar la operación del negocio. Entonces es importante tenerlo ahí, ¿no? Existen las asociaciones estratégicas. Una asociación estratégica es la que va a producir, invertir, va a vender e incluso puede empezar a consumir ciertos productos. Entonces, en el caso de esto, por ejemplo, Bimbo, como una empresa que ya está haciendo de orden global, por ejemplo, en América Latina, Bimbo ya tiene una parte de lo que le llama Asociación Estratégica Internacional. Ha estado entrando con panificadoras, vendiendo primero la marca y después comprando las empresas panificadoras, ¿no? Entonces, ha estado haciendo primero asociaciones y después va cambiando a empresa productora. Muy interesante, ¿no? Hay instituciones de crédito, de seguro de fianzas y almacenes de depósito, en donde, bueno, vamos a ver la inversión, créditos, seguros, fianzas, almacenaje y o algún otro tipo de intermediación. Y están las bancas de desarrollo,
y otras formas de incursión en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos son los agentes, qué tipo de método de negocio es el que yo voy a decidir como el más adecuado para que yo pueda entrar a esta mercadotecnia internacional, a esta mercadotecnia global, llamémosle global, ¿no? Y bueno, y entonces aquí vamos a darnos cuenta que hay algunos que son de mayor riesgo y unos que son de un mayor rendimiento. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles son aquellos de riesgo y rendimiento, ¿no? Por ejemplo, los de mayor riesgo y mayor rendimiento, pues siempre van a ser los de inversión directa, que es los que tenemos hasta arriba. Sin embargo, al tener un mayor riesgo, pues esto hace que nosotros debamos tener un mejor control. Luego vienen las empresas de riesgo compartido, la fabricación por contrato, las licencias y lo de menor riesgo, pero insisto, menor rendimiento, pues es la exportación. Caso concreto, lo que acabamos de platicar de las cervezas, ¿no? Si yo fabrico la cerveza aquí y las quiero mandar a otra parte del mundo, es muy costoso. Entonces voy a tener que limitarme porque no se va a vender como yo quisiera, porque al llegar al otro país, me comentaba, por ejemplo, un amigo en Alemania, ¿no? Vemos nosotros la cerveza mexicana, pero la cerveza mexicana en Alemania es un lujo. Y aunque es muy buena, no la decidimos comprar porque es muy cara. Y precisamente por eso, porque cuando la decimos exportar, pues tenemos nosotros que ponerle ahí el costo de lo que es el traslado, y eso hace que perdamos competitividad en otro país. Entonces, sí se vende en Alemania, pero se vende poco, no como quisiéramos venderla, ¿no? Entonces, ese es algo bien interesante. Ahora, ¿cuál sería nuestra lista de responsabilidades aquí? Bueno, pues en todas las transacciones comerciales internacionales vamos a tener una serie de responsabilidades, como cuáles. Pues al final del día, el manejo de todas mis mercancías, qué tipo de calidad y la cantidad, porque al final del día, si esa cantidad no está adecuada al mercado al que voy, entonces puedo empezar a tener problemas, y es un problema tener poco, y es un problema tener mucha mercancía, ¿eh? O sea, tener poca mercancía, yo estoy perdiendo negocio, porque pudiera haber vendido más, ¿no? Y tener mucha mercancía puede ser un problema, porque tal vez voy a tener que abaratar el producto para poder sacar la mercancía, o voy a dejar almacenes llenos de mercancía, ¿no? O mercancía que se va a echar a perder. Entonces, por eso es importante, una responsabilidad muy grande es esa. La otra, el embarque y el etiquetado, ¿no? Entendiendo que nosotros nos vamos a ser responsables de que el producto llegue muy bien a cada parte del mundo en donde queremos, y que llegue con las normas como nosotros queremos. Y esto es importante porque un mal embarque hace que podamos nosotros perder un negocio, o incluso que se quede el embarque varado en algún lugar, ¿eh? Y les voy a poner casos muy sencillos. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros nos dedicamos a la exportación de un producto, ejemplo, plátanos, y entonces nosotros decidimos, en Europa no hay plátanos, queremos vender una gran cantidad, y entonces en México tenemos una gran producción, y entonces pues decidimos embarcarlos, pagamos y los mandamos. Pero cuando llegan a Europa y no tienen la calidad adecuada de embarque, no nos van a permitir bajar el producto a tierra. Y en ese momento, pues el producto se tiene que quedar en el barco. Pero ojo, como no lo puedo bajar a tierra porque está mal empaquetado, porque yo lo empaqueté en periódico, sin cumplir la norma de embarque importante de Europa, entonces, pues yo tengo dos opciones: o mandar destruir el producto, que me va a costar, o regresar el producto al país de origen. Y las dos tienen un costo importante, porque primero, no voy a vender el producto porque el producto ya no pudo entrar al país. Si lo decido regresar, me va a costar el doble de flete. El producto aquí en México, pues otra vez tendría que regresar, y aquí pues ya no va a valer nada. Y si decido destruirlo, tengo que pagar por una destrucción eficaz. Entonces, por eso es una responsabilidad importantísima
que el embarque y el etiquetado cumplan con las normas y las reglas de cada país. Ahora imagínense cuando tenemos que cumplir con las reglas de 200 países. Esa es la parte interesante. Ahora, la parte de la carga y la descarga, ¿no? ¿Quién es responsable en qué momento? En aguas internacionales, dentro del país, en el barco, ya lo vamos a ver. Las licencias y autorizaciones de exportación, que nos incluye incluso el despacho de las mercancías, la carga y contratación de transporte internacional, el aseguramiento y algún riesgo en el manejo. Y hablando del aseguramiento porque al final del día, ¿qué puede pasar en el traslado de mis productos? Tal vez en vía marítima o vía aérea, ¿no? Si se cae el avión, si se hunde el barco, si choca el ferrocarril y esa mercancía no llega, y pongamos que esa mercancía es tal vez una gomita que es una parte importante del producto para poder sacar una producción mayor, bueno, pues al final del día es un elemento como una materia prima de otro producto, es un subproducto. Entonces podemos echar a perder una cadena de producción. Entonces por eso es importante ver que esté asegurada no solamente el valor del subproducto, sino de toda la cadena a la que puede echar a perder. Entonces es importante ver hasta dónde y los riesgos que tenemos nosotros en el manejo del producto, ¿no? Bueno. Dentro de esta también tenemos licencias y autorizaciones de importación. Debemos tener fijo que, como les decía, para que puedan llegar y entrar esos productos, pues debemos tener la autorización completa y ya nosotros estar listos para que cuando lleguemos allá, nuestra logística sea tan rápida que lleguemos, cumplamos con todos los documentos y no tengamos ningún problema por el cual nos detengan la mercancía, ¿no? El descargo y riesgos del destino, es decir, ya llegó al país, ahora quién se va a dedicar a descargar, cómo lo van a transportar y qué riesgos hay, ¿no?, en la descarga. Y el despacho a la importación. El despacho a la importación es, ahora sí, cómo lo van a tomar y cómo van a empezar a llevarlo a los almacenes, a los lugares. Incluso aquí está la parte de impuestos y todos los derechos que tenemos que pagar en cada uno de los países, porque cada país tendrá una serie de reglamentaciones diferentes y avisos de entrega, recepción y pagos, incluyendo todas las facturas. Entonces, ahora sí, ya llegó al destino, a donde queríamos que llegara. Bueno, pues ahora ahí, ¿quién nos va a avisar que ya llegó para que nosotros hagamos válida todas las cartas de crédito o todos los pagos que se quedaron pendientes y que ya se puedan empezar a liberar para poder cerrar toda esta parte? Entonces, fíjense toda la lista de responsabilidades que tenemos si nos dedicamos a una serie de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, aquí el comercio internacional tiene, entre otros problemas, la distancia, el costo y los riesgos de los envíos, por lo que hace imprescindible que se determine, uno, ¿quién es el responsable de las contrataciones de los medios logísticos? Los medios logísticos entendido el tren, el barco, el avión, ¿no?, los transportes terrestres, marítimos y aéreos, el responsable del costo de estos servicios, ¿no?, y el responsable de los riesgos en el manejo, ya sea de la mercancía o de los daños con que se pudiera causar, porque hay unos que son los que transportan, pero pues hay compañías que dicen, yo te lo transporto y yo te lo dejo al pie del barco, ¿no? Punto. O dentro del barco, pero tú tienes que contratar una compañía que haga toda la labor de tomar el producto y bajarlo a tierra. Y después otra compañía que haga la labor de tomar el producto, subirlo tal vez al transporte terrestre, y después otra compañía que lo traslade, y después otra compañía que lo meta a los almacenes. Entonces, es importante poder delimitar todo este tipo de cosas. Por eso podemos ver toda esta parte de los riesgos. Bueno, para esto quiero abrir un parámetro muy importante que nosotros conocemos como Incoterms. El Incoterm es esto que nosotros conocemos como es un lenguaje de orden comercial que vamos a ocupar ya ahora, y es la International Commerce Terms, o sea, son los términos de comercio internacional. Y esta parte nos va a decir
cómo nos tenemos que poner de acuerdo en estas responsabilidades de las que hablábamos, cómo vamos a hablar en este método de negocio para ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, vamos a poder escoger ahora sí, mucho más puntualmente, cuál es el método de negocio que vamos a ocupar. Vamos a ocupar importación, vamos a ocupar exportación, vamos a ocupar licencia, y sobre eso todavía un método mucho más específico de negocio. Entonces, para eso están los International Commerce Terms, que bueno, son publicados por la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Entonces, por eso ahí se los pongo para que lo tengamos todos en este entendido. Son publicados por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues dentro de las finalidades, y ahí lo pueden ver ustedes en las pantallas, es 1. Vamos a establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación del lenguaje logístico, es decir, vamos a poner una serie de términos que sean válidos en prácticamente todo el mundo y que sean los mismos. Estas reglas van a ser las mismas, va a ser nuestro lenguaje de ahora en adelante el que tenemos que hablar. Entonces, este tipo de términos, si nosotros trabajamos en Italia o trabajamos en España o trabajamos en Suecia o trabajamos en Asia o trabajamos en África o en América Latina, vamos a tener el mismo concepto a través del Incoterm, ¿no? Y no determinan la propiedad de la mercancía ni sustituyen el contrato comercial, son solamente una parte de transacciones. Es una manera de cómo vamos a acordar ese método, cómo vamos a acordar con mi otra contraparte hasta dónde es tu responsabilidad, hasta dónde es mi responsabilidad, en dónde te voy a dejar la mercancía, en dónde vas a empezar a recibir. Eso es importantísimo. Y para esto deben utilizarse indicando los Incoterms con el año de la última revisión. Ahora el año de la última revisión es 2010. Generalmente cada 10 años se hace la revisión de estos términos. La Cámara Internacional de Comercio arma estos términos cada 10 años y decide si va a haber cambios importantes, ¿no? Bueno, y aquí pues nos pone el lugar físico de la entrega, ¿no? En algunos ejemplos. Bueno, ¿cómo se utilizan estos Incoterms? Por sí mismo tienen 5 responsabilidades importantes. Bueno, hablemos de la primera. El exportador debe proveer un aviso suficiente al importador sobre la liberación y entrega del pedido, así como empacar y etiquetar suficientemente a las mercancías y entregarles en tiempo y costo, indicando el lugar de entrega. Entonces, lo primero es esto, el aviso suficiente al importador sobre esta liberación y entrega del pedido. 2. El importador está obligado a pagar por la orden de compra y avisar al exportador cuando ha recibido las mercancías. 3. Ambas partes se comprometen en asistir a la contraparte para el cumplimiento de sus mutuas responsabilidades. 4. Pueden comprometerse otros servicios como documentación extraoficial, etiquetados especiales, bajo mutuo acuerdo. Entonces, y 5. Hay que certificar la calidad de los bienes conforme se acuerde. Entonces, son los 5, digamos, responsabilidades importantes en la utilización de estos Incoterms. Ahora vamos a ver un poco cómo se conjugan y más específicamente cómo se manejan. Bueno, estos Incoterms tienen una fórmula que le vamos a llamar así, la fórmula 4x3x2. ¿Por qué? Porque son 4 grupos de Incoterms en 3 conceptos que se incluyen y aplicado a 2 medios de transporte. Entonces, es importante, por eso la fórmula de los Incoterms es de 4x3x2, ¿no? Muy sencillo para que se lo aprendan. 4-3-2. 4x3x2. 4 grupos de Incoterms. ¿Cuáles son? El E, que es hasta antes de la exportación. El F, que es efectuada la exportación en el país de procedencia. El C, hasta el país destino sin incluir la importación. Y el D, hasta el punto señalado, incluyendo la responsabilidad del bien. Entonces, fíjense cómo lo tenemos. El E hasta el D, ¿no? Entonces, ¿en qué parte lo vamos a querer? O sea, ¿en qué tramo? Si lo voy a querer hasta antes de exportar, o lo voy a querer hasta el punto señalado, o en lugares intermedios. Luego, 3 conceptos que se incluyen, pues, 1, la responsabilidad del bien, ya sea para cobrar el seguro o pagar los daños.
Los costos logísticos, ¿quién va a pagar los costos? Y la responsabilidad en la contratación de maniobras, empaques y desaduanamiento, ¿no? Entonces, importantísimo ver quiénes van a llevar los trámites, los papeleos, quiénes van a llevar la parte de lo que decíamos la carga-descarga de productos y quiénes son los responsables de cobrar o pagar por los daños que la mercancía pueda tener o pueda hacer. Entonces, importante los tres conceptos y luego los dos medios de transportación, uno que es marítimo y el otro que le podemos llamar medio de transportación multimodal, que incluye terrestre, ya sea por ferrocarril, ya sea por tráiler o por camión, y el vía aérea, que ya puede ser multimodal. Entonces, bueno, ahí ya podemos armar muchas más, otro tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo se interpretan estos incoterms? ¿Ya los tienen ahí? Son lo que nosotros llamamos como ex-work, ¿no? Ex-work, free on board, free alongside ship, el free carrier, el cost and freight, el cost insurance and freight, el carriage pay to, carriage and insurance pay to, el delivery at frontier o delivery duty unpaid, el delivery duty paid, el delivery ex ship y el delivery ex quay. Entonces, bueno, ahorita los ven así y a lo mejor no entienden mucho. Bueno, pues vamos a poner una grafiquita para que ya los empiecen a ver cómo están, ¿no? Ahí ya los podemos empezar a ver dónde está la aduana de un país. De un lado tenemos el puerto de exportación, del otro lado tenemos el puerto de importación, y entonces ya podemos empezar a ver ahí de dónde a dónde nos empiezan a hacer cada una de las familias, y ahí tenemos en medio del barco. Ahora, fíjense con esta otra. Aquí, en esta gráfica que está bien importante, aquí ya podemos empezar a ver cuáles son los medios de transporte, por ejemplo, la mercancía acondicionada, la carga, el transporte, y empezamos a ver una serie de familias, ¿no? Las formalidades, los gastos de manipulación, el transporte principal, el seguro, los gastos, la formulación, todo lo que hemos hablado, ya lo tenemos marcado. Y, por ejemplo, en la siguiente, ahora sí ya le damos mucho más forma. Si se fijan, ahí ya tenemos el vendedor, el seller, ¿no? El buyer, que es el comprador, los consumidores, y dónde quedan las aduanas, y dónde quedan los barcos, y un poco ya nos empieza a decir las familias, los tenemos aquí como el ex-works, el free on board, todos estos que habíamos platicado, y ya podemos de trazar líneas hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno. Y si lo queremos hacer todavía un poquito más detallado, pues ya tenemos ahí quiénes son los documentos, cuáles son los riesgos y cuáles son los costos. Entonces, bueno, estas láminas son láminas importantísimas porque a partir de estas ya elegí mi método de negocios, ahora sobre ese método de negocios voy a empezar a decidir muy bien, muy específicamente, hasta dónde me voy a comprometer en documentos, en riesgo y en costos de producto, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos todo eso, pues ahora comencemos a pensar. Ya sé cuáles son los métodos de negocio que tenemos. ¿Cuáles son ahora entonces las razones para considerar una expansión global? Bueno, pues las razones pueden ser competidores globales que atacan un mercado nacional. Entonces, a lo mejor yo tengo un competidor muy grande y tengo una gran producción, entonces a lo mejor mi competidor todavía no ha atacado otro país. Bueno, entonces ya puedo yo decidir qué otro país es el que voy a ir a atacar, ¿no? O puedo hacer una alianza para poder empezar a contrarrestar lo que hace ese competidor en este país. Tal vez puede ser que yo empiece a considerar mercados extranjeros que pueden ofrecer mejores oportunidades y obtener mejores ganancias netas, un producto en donde carezcan de ese tipo de producto que es muy bueno aquí en este país, y que entonces, bueno, pues yo sé que lo puedo enviar, exportar, y que pues en ese país tengo un buen mercado, tengo un gran pago y que se puede hacer bien, ¿no? Me comentaba una persona japonesa muy interesante, me estaba comentando él, que por ejemplo, nosotros en Tabasco tenemos estos peces que les llamamos los pejelagartos. Bueno,
un peje lagarto que no se produce en otra parte del mundo más que en nuestros, en Tabasco, ahí en los lugares de Tabasco, el precio de un peje lagarto en Japón oscila entre los 50,000 pesos. Si ustedes quieren comerse un peje lagarto frito hoy en Tabasco, 50 pesos. Vean las diferencias de los precios. Pero tendríamos que ver la maquinaria para poder ver cómo vamos a exportar este producto y después ver si puede entrar en un orden global, ¿no? Es decir, si hay más países que lo puedan aceptar. Entonces, puede ser una muy buena oportunidad para obtener ganancias netas importantes. Un mercado nacional puede estarse contrayendo y tal vez pues tenemos algún producto que se empieza a dejar de vender y que pueda estar bien en otro país. Y si necesitamos una mayor base de clientes para lograr economías de escala, bueno, pues también eso podemos hacer, empezar a producir más. Mi economía de escala, al producir yo más, eso es la economía de escala, es empiezo a producir yo más producto, y una vez que empiezo a producir más producto, empieza a bajar mi costo de producción, y entonces yo puedo aprovechar eso, ir a otro país, y entonces ya empiezo a producir aquí en este país mucho más, bajo mi costo para el mercado doméstico, y entonces puedo tomar este lugar y empezar a hacer un poco lo que les comentaba en las clases anteriores. ¿Se acuerdan del caso de TV Azteca que les estaba comentando, no? Que Azteca América lo que hace es muy sencillo. Azteca América hace un producto en México que se llama Ventaneando y luego lo vende en Estados Unidos, que es una segunda plaza, pero lo que hace al venderlo en una segunda plaza es bajar el costo de producción, ¿no? Otra razón es reducir la dependencia de un solo mercado, es decir, que este mercado solamente pueda tener un consumidor. Entonces ya, ¿qué puede pasar? Pues que yo todo el dinero dependo de solamente un solo país. Cuando yo tengo 3, 4, 5, 20 países, si me va mal en un país, bueno, probablemente en los otros 19 o en los otros 18 países me fue muy bien, y entonces ya puedo equilibrar mis finanzas, ¿no? Un poco lo que dice el financiero, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Los clientes podrían estarse expandiendo en el extranjero, y esto también es importante, ¿no? Evitar que un cliente me gane un mercado y cuando yo llegue, ese mercado ya esté saturado, ¿no? Y pocas empresas actúan hasta que alguna situación o suceso los empuja hacia un mercado internacional. Entonces es importante aquí empezar a analizar, no hasta que esto sea ya caótico, ¿no? Y bueno, por último vamos a ver esta parte que llamamos el concepto de canal integral de distribución. Entonces, aquí vamos a ver una empresa que vende, una oficina matriz del que vende, canales entre naciones y después un usuario comprador final. Ese es más o menos el concepto integral que queremos ver, ¿no? Y entonces esta organización pues tendría que tener una división así. ¿Se acuerdan de lo que estábamos diciendo? Vamos a tener que dividirlo en departamento de exportación, una división internacional y una organización de orden global. Y bueno, pues yo hasta aquí les dejaría la clase de este día. Yo les pediría que siguieran consultando nuestros materiales de trabajo en nuestra página y cualquier duda, problema, hagan sus tareas, hagan su serie de preguntas que vamos a poner a su disposición y nos vemos en la siguiente clase. Fue un placer estar con ustedes. Gracias.